Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Perú rompe relaciones diplomáticas con México. El canciller peruano Hugo de Sela anunció la decisión tras denunciar un acto hostil por abrir un proceso de asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez, que rigió durante el periodo del expresidente Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado en 2022. Cruce de señalamientos entre Donald Trump y Zoran Mamdani. A horas de que arranquen las elecciones locales en Estados Unidos, el presidente republicano amenazó con reducir fondos para Nueva York si gana el candidato demócrata de 34 años. Por su parte, Mamdani urgió a hacer frente a lo que tildó de bullies. Rusia afirma nuevos avances sobre la estratégica ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania, mientras desde Kiev el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que si bien la urbe está bajo fuerte presión, las tropas del Kremlin no habrían logrado éxitos en terreno en las últimas horas. Iniciamos en Perú. El país andino rompió relaciones diplomáticas con México, al que señala de dar asilo en su embajada en Lima a la ex primera ministra Betsy Chávez, que rigió durante el gobierno de Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado en 2022. El ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo de Sela, explicó que la decisión se tomó frente a lo que denominó como acto inamistoso y acusó a México de injerencia en asuntos internos. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Fausto Pretelín, analista internacional. Muy buena noche, bienvenido y qué gusto hablar contigo, Fausto. Qué gusto igualmente, Elena. Muy buenas noches. Para iniciar, ¿en qué momento de las relaciones entre México y Perú se da el anuncio de la Cancillería peruana? Sabemos que a principios de septiembre el Congreso peruano, por ejemplo, declaró a Claudia Sheinbaum persona non grata. Sí, Elena, mira, hay que enmarcarlo en una política de diplomacia dogmática y no de Estado de la presidencia de México. Es el estilo de la diplomacia que le dejó López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo inicia precisamente en la defensa que hace en su momento López Obrador por Pedro Castillo, un personaje al que consideraba pues un personaje humilde, un personaje al que de alguna forma traicionaron los políticos allá en Perú y se aprovecharon de él. Y no vio la realidad de que fue un autogolpe de Estado el que cometió Pedro Castillo. Y en ese entorno creo que hay que enmarcar precisamente este acto. Es decir, si bien es cierto, la premier Chávez es un personaje secundario, de alguna manera está acusada en términos judiciales de haber participado en este autogolpe de Estado dado por Pedro Castillo. Y se repite la misma estrategia que hizo México con Jorge Glass, el ecuatoriano, si tú recordarás, en su momento le dio pues apertura a la puerta de la Embajada de México allá en Quito y bueno, se rompió la relación porque la policía del presidente Noboa entró a sacar a Jorge Glass, que también tenía denuncias judiciales, inclusive había estado en la cárcel. En este caso creo que se repite la tónica, es decir, una diplomacia dogmática en donde México queda más aislado. Y justamente en este contexto, ¿hasta qué punto entonces la decisión de México de asilar a Betsy Chávez fue un gesto político más que humanitario? ¿Y cómo se interpreta entonces este rompimiento en el contexto actual? Mira, a diferencia de lo que fue México en el siglo pasado, en donde se recibieron a republicanos españoles, a chilenos que huían de la dictadura, y que México de alguna manera elevó su rasgo de diplomacia porque daba asilo a este tipo de personajes, arquitectos, filósofos, doctores. En este caso, desde hace 7 años, la política de asilo ha sido pues prácticamente a personajes que tienen problemas con la justicia, que no son perseguidos por los políticos, sino que realmente es por la justicia. Si hay algún país en donde está dividido los poderes, claramente es en Perú. Si no, hay que ver la cantidad de presidentes que han caído desde el Congreso, muchos de ellos en la cárcel, otros se han suicidado. En ese sentido, creo que México tendría que demostrar que es un perseguido o una perseguida política, en este caso la señora Chávez o Pedro Castillo, que está en la cárcel allá en Lima, porque México, hasta donde yo sé, no tiene Fiscalía General en Lima. México no tiene o no debería tener injerencia política, porque precisamente ese es el rasgo que está presumiendo México desde hace muchos años. Y México ha tenido problemas con España, con Panamá, con Austria, ahora con Perú, con Bolivia. Es decir, México, paradójicamente, con López Obrador, quería estar más cerca de América Latina, pero hoy estamos más lejos.
Aunque ya se aclaró que todos los trámites que tienen que ver con cuestiones consulares todavía continúan, en términos prácticos, Fausto, ¿qué significa esta fractura entre Lima y Ciudad de México? Bueno, yo creo que concluye algo que ya estaba lesionada, que era la relación. No teníamos embajador en Lima, teníamos a la representante de negocios como la cabeza de la embajada, pero hoy en día, bueno, da un paso más adelante Perú, que yo no me voy a meter si fue buena o mala decisión la que toma Perú, a diferencia de Ecuador, que México tomó la decisión por haber asaltado a la embajada en Quito, que verdaderamente fue una violación a la diplomacia. En este caso, la relación en términos diplomáticos se rompe, es decir, no hay de alguna manera vínculos políticos, simplemente consulares, y de alguna forma eso también lesiona y fisura las posibles estrategias de la Alianza del Pacífico, en donde México, Chile, Perú y está presente, y Colombia precisamente, y que con esta decisión, pues creo que la Alianza del Pacífico pasa a una mejor vida. Finalmente, Fausto, de darse un rompimiento, como por ejemplo lo ocurrido, bien decías, con Ecuador, ¿qué se puede esperar de este rompimiento, probable rompimiento entre ambos países? Mira, lo que dijo el canciller peruano esta mañana me sorprendió. Me sorprendió en varios aspectos. Dijo que se acababan de enterar de que México le dio asilo a la señora Chávez. Creo que México perdió la oportunidad de hacer diplomacia cuando salió Dilma Boluarte, hace 2 o 3 semanas, y era el momento para que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, hubiera viajado a Lima para resarcir estas heridas que México tiene con Perú desde hace tiempo, pero no lo hizo. Por el contrario, le abrió la puerta a esta señora que tiene cita con jueces y que no ha acudido precisamente al Ministerio Público a declarar, lo cual, bueno, pues México nuevamente, insisto, está llevando a cabo una política exterior dogmática y no de Estado, algo que pues entristecería seguramente a los miembros de la diplomacia mexicana. Bien, muchísimas gracias como siempre por tu análisis, Fausto Pretelini. Hasta la próxima. Hasta pronto, Elena. Buenas noches. Continuamos en Estados Unidos. A horas de que se abran los colegios de votación para las elecciones locales, el presidente Donald Trump amenazó con cortar al mínimo los fondos federales para la ciudad de Nueva York, y eso si gana el abanderado demócrata Zohran Mamdani. Lo acusa de ser comunista y pide el voto para el exalcalde de la Gran Manzana, Andrew Cuomo, y quien contiende como independiente. Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales, salvo el mínimo exigido, a mi querida primera ciudad, ya que como comunista esta ciudad, que en su día fue grande, tiene 0 posibilidades de éxito o incluso de supervivencia. Y en respuesta, Mamdani, el aspirante a la alcaldía de la Gran Manzana de 34 años, urgió a los votantes a hacerle frente a los que tachó de matones. Además, acusó al presidente de compartir con el exalcalde, abro comillas, los mismos donantes, la misma visión limitada y el mismo sentido de impunidad. Escuchemos. Abordaré esa amenaza por lo que es, una amenaza. No es una ley, y con demasiada frecuencia tratamos todo lo que se sale de la boca de Donald Trump como si ya fuera legal, simplemente por quien lo dice. Ya es hora de plantarles cara a los matones que profieren estas amenazas, en lugar de convertirnos nosotros mismos en matones. Hemos visto una y otra vez que la mejor manera de responderle a Donald Trump y derrotar este tipo de amenazas es plantarle cara y luchar. En más información, el ejército ruso afirmó este lunes haber realizado avances sustanciales en la estratégica ciudad ucraniana de Pokrovsk, un centro de transporte y logística que llevan más de un año intentando capturar. Entre tanto, Ucrania rechaza la afirmación, diciendo que aún controla partes de la ciudad a pesar de la presencia de unas 300 tropas de Moscú en terreno. Ampliamos en este informe. Los medios rusos se refieren a ella como la puerta de entrada a Donetsk y el ejército ruso afirma ahora haberla capturado. La ciudad de Pokrovsk, en el este del país, se ha convertido en un punto clave de la ofensiva rusa, con estas imágenes que supuestamente muestran ataques en una ciudad vecina. De confirmarse, la captura sería el avance territorial ruso más importante del año. Pokrovsk es una ciudad importante. Ellos no han tenido demasiados éxitos importantes, diría yo, pero este sería un éxito importante en 2025 desde el punto de vista informativo, capturar la ciudad, creo que antes de finales de año.
Saben que Rusia ha avanzado probablemente al doble de la velocidad en 2025 que en 2024, pero en muchos casos están avanzando en direcciones algo menos importantes. Ucrania rechazó la afirmación de Rusia, diciendo que sus tropas mantienen el control de la ciudad a pesar de las difíciles condiciones. Kiev ha desplegado fuerzas especiales allí para repeler lo que denomina un intenso asalto ruso. El 20% del uso de artillería de Rusia se destina a Pokrovsk, así que entienden lo difícil que es para nosotros. Hasta 300 soldados rusos se encuentran en la ciudad. Nuestro regimiento de asalto número 425 está operando dentro de Pokrovsk y participa en intensos combates. Otro objetivo de Rusia es la red eléctrica de Ucrania. A medida que los días se vuelven más oscuros y fríos, el operador energético nacional de Kiev afirmó que varias regiones sufrieron cortes intermitentes el domingo como resultado de ataques rusos selectivos, como el ocurrido en Zaporizhia, donde 58.000 hogares se quedaron sin electricidad. Ante un cuarto invierno de apagones, millones de ucranianos se preparan para las dificultades y su presidente advirtió que Vladimir Putin está orquestando un desastre humanitario. Y seguimos en Francia, que declaró que podría prohibir el acceso de Shein al mercado francés si el minorista chino reanuda la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil que retiró del mercado tras la presión de los reguladores franceses. En respuesta, Shein afirmó haber implementado una prohibición total de las muñecas sexuales en su mercado y resaltó que eliminó temporalmente la categoría de productos para adultos. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Francia amenaza con bloquear al gigante del retail Shein en medio del escándalo por la venta de muñecas sexuales con aspecto o apariencia infantil. El sábado, el diario Le Parisien publicó en exclusiva el hallazgo en el sitio web de comercio electrónico de Shein de muñecas sexuales que se ofrecían a un costo de 186 euros, con la siguiente descripción: muñeca sexual, juguete para la masturbación masculina con cuerpo erótico, vagina y ano realistas. Tras recibir un correo electrónico de alerta, la Brigada Antifraude alertó a la Fiscalía de París, que abrió una investigación. El lunes, el ministro de Finanzas lanzó un ultimátum. Esto ha cruzado una línea. Estos horribles artículos son ilegales. Quiero ser muy claro al respecto. Si esta conducta se repite, estaríamos en nuestro derecho legal, y lo solicitaré, de impedir el acceso de Shein al mercado francés. Fundada en China y con sede actual en Singapur, Shein ha revolucionado la industria mundial de la moda, con su modelo de venta al por menor ultra rápido y de bajo costo. El sitio web de comercio electrónico chino anunció que había iniciado una investigación interna para comprender cómo estos anuncios habían podido eludir sus medidas de seguridad. Tomamos medidas correctivas inmediatas y reforzamos nuestros dispositivos internos para evitar que se repita una situación similar. El escándalo ha opacado el debut de la primera tienda física de Shein en París, que el miércoles abrirá en el sexto piso de los históricos almacenes del Bazar de Hôtel-Ville, situado en el distrito de la moda, donde con protestas desde el sábado condenan la promoción de la pederastia y la difusión de pornografía infantil. Vamos al continente africano. En Nigeria, personas de todas las religiones se oponen mayoritariamente a las amenazas de intervención militar de Donald Trump. Y es que el lunes el presidente estadounidense reiteró su amenaza de llevar a cabo una operación militar contra musulmanes por los asesinatos de cristianos en el país africano. Tenemos los detalles. Titulares de prensa expresando desde indignación hasta especulaciones sobre por qué Donald Trump amenaza con enviar tropas estadounidenses a Nigeria. En un mensaje publicado durante el fin de semana en su red social, el presidente de Estados Unidos amenazó con intervenir a tiros para aniquilar a los terroristas islámicos que estaban asesinando cristianos. El lunes, a bordo del Air Force One, repitió la amenaza sin presentar ninguna prueba que la respaldara. Están matando a los cristianos y los están matando en grandes cantidades. Nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Con más de 200 millones de habitantes, Nigeria es el país más poblado de África, dividido aproximadamente entre musulmanes en el norte y cristianos en el sur. En las calles de la capital, muchos se preguntaban de dónde sacaba Trump su información. Puedo afirmar categóricamente que estas estadísticas son erróneas, engañosas y no reflejan la verdadera situación. El señor Trump tiene un motivo oculto. No nos beneficia. Hay más detrás de todo esto.
Alegaciones de persecución cristiana en Nigeria han ganado popularidad en línea entre la extrema derecha en Estados Unidos y Europa. Si bien existen ejemplos recientes de violencia contra cristianos, los analistas afirman que hay varios conflictos étnicos en el país, en los que cristianos y musulmanes son asesinados sin distinción. Nigeria ha negado las afirmaciones de Trump y ha dicho que protege a los grupos religiosos. No se requiere la presencia de soldados estadounidenses sobre el terreno. Grupos insurgentes islamistas como Boko Haram han asesinado a miles de personas en la última década, pero sus ataques se han limitado en gran medida al noreste del país de mayoría musulmana. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los dejamos con Amal Ben-Otman y África 7 días. Hasta la próxima. Bienvenidos a África 7 días, el resumen semanal de la actualidad africana de France 24. Soy Amal Ben-Othman. Comenzamos con los titulares. En Sudán, los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el Fashir, última ciudad de Darfur Occidental, bajo control militar. Los testimonios denuncian atrocidades contra civiles. Más que una lucha por el poder, recordemos que la guerra es una disputa por el oro, alentada por potencias regionales. El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el plan marroquí de autonomía para el Sahara Occidental como base principal de negociación con los independentistas de la región. ¿Qué implica esta decisión? Tenemos el análisis de Sofía Catalá, nuestra corresponsal en Marruecos. En República Centroafricana, donde las personas con discapacidad siguen enfrentando marginación y exclusión, 2 jóvenes ciegos lograron este año obtener su bachillerato. Nuestra corresponsal Mariam Kone nos lo cuenta en un reportaje imperdible. Hace 2 años y medio que la guerra desgarra Sudán y en las últimas semanas el conflicto dio otro giro clave. Tras 18 meses de asedio a Al-Fashir, la última gran ciudad de la región oeste de Darfur, fuera de su control, los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC, la tomaron el 27 de octubre. En este video los vemos celebrando la toma de Al-Fashir. Desde entonces se multiplican los testimonios de violencia extrema contra los civiles atrapados en la ciudad, ejecuciones sumarias, violaciones colectivas y secuestros. Escuchemos al portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Organizaciones humanitarias nos informaron que al menos 25 mujeres fueron violadas en grupo cuando las FARC entraron en un refugio para desplazados cerca de la Universidad del Fashir. Testigos confirmaron también que miembros de las FARC seleccionaron a mujeres y niñas y las violaron a punta de fusil, obligando a los demás, unas 100 familias, a abandonar el lugar en medio de disparos e intimidaciones contra los residentes mayores. Son este tipo de violaciones las que los paramilitares cometen en contra de la población civil en Sudán, aunque la ONU denuncia también con frecuencia abusos graves del otro bando, el ejército regular. A menudo se presenta esta guerra como la pugna entre 2 generales, Abdel Fattah al-Burhan, jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán, y Mohamed Hamdan Daglo, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Es importante recordar, como han señalado varios informes de organizaciones, que detrás de la lucha por el poder en Sudán se libra otra batalla, la del oro, principal riqueza del país y motor de una economía de guerra que financia a ambos bandos y se entrelaza con redes transnacionales de contrabando, gobiernos y grupos armados. Según informes de la ONU y de organizaciones internacionales, Egipto y Emiratos Árabes Unidos desempeñan un papel central. El Cairo respalda a las Fuerzas Armadas sudanesas, mientras Abu Dhabi apoya a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Son las FARC, las Fuerzas de Apoyo Rápido, las que desvían gran parte del oro sudanés hacia Dubái, convertida en el epicentro legal e ilegal del comercio aurífero.
mientras que el ejército envía cada vez más metal hacia Egipto. Se calcula que sale de contrabando hacia este país hasta el 60% de la producción en las zonas bajo el control del ejército. Para ilustrar cómo Egipto se ha beneficiado del oro sudanés, este gráfico muestra que según el Consejo Mundial del Oro y el Banco Central de Egipto, las reservas oficiales del país pasaron de unas 75 toneladas en 2015 a más de 120 toneladas en el 2024. En este contexto, los expertos advierten que para frenar la guerra es indispensable incluir el factor oro y los intereses regionales en cualquier acuerdo de paz. Formar una coalición internacional para controlar el oro y lograr un alto el fuego. Regular el comercio del oro con normas globales y auditar las refinerías, sobre todo en Dubái. Y formalizar la minería artesanal y ofrecer alternativas sostenibles a los mineros locales. Y esos mismos expertos citados en marzo del 2025 por el Instituto Británico Chatham House subrayan que pese a sus agendas opuestas, Egipto y Emiratos Árabes Unidos son los únicos actores con capacidad real de presión sobre las partes en conflicto. Giramos ahora la mirada hacia el norte de África. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que refuerza la posición marroquí sobre el Sahara Occidental. El texto presentado por Estados Unidos y apoyado por Francia fue adoptado con 11 votos a favor, sin votos en contra y con las abstenciones de Rusia, China y Pakistán. Argelia, miembro no permanente, se abstuvo de participar en señal de rechazo. Escuchemos el análisis de nuestra corresponsal en Marruecos, Sofía Catalá. Sí, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución clave sobre el conflicto del Sáhara Occidental. A partir de hoy, el plan de autonomía marroquí será la base para alcanzar una solución en detrimento del referéndum de independencia que exige la otra parte del conflicto, el Frente Polisario, respaldado por Argelia, que asegura que solo negociará una solución que pase por votar la autodeterminación. Tras las enmiendas de Rusia al texto inicial presentado por Estados Unidos, el Consejo instó a las partes a entablar negociaciones sobre esta base de autonomía, pero que permitan la autodeterminación del Sáhara Occidental. Y el mandato de la ONU se extendió por un año más. Todo empezó hace 50 años, cuando la movilización de miles de marroquíes forzó la salida de las tropas coloniales españolas del Sáhara Occidental. Después empezó la guerra entre los independentistas saharauis y el Estado marroquí, que culminó en el año 91 con la división del territorio, inicialmente controlado el 80% por Marruecos y el 20% por el Frente Polisario. Estos últimos basados en Argelia, donde se refugian cantidades saharauis que se vieron forzados a abandonar sus casas. Entonces se estableció una misión de la ONU para celebrar un referéndum sobre el status quo del territorio, que quedó desestimado con los años por falta de consenso sobre el censo electoral. Después Marruecos propuso el plan de autonomía y aceleró su diplomacia para recabar apoyos internacionales. En 2020 Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, lo que llevó a sus aliados europeos a defender la autonomía como única solución posible, que hoy respaldan más de 120 Estados miembros de Naciones Unidas. Y tras esta histórica resolución del Consejo de Seguridad, el rey Mohamed VI llamó de nuevo a Argelia al diálogo y también al retorno de los refugiados saharauis, con tal de encontrar una solución final al que es uno de los conflictos más largos en la agenda de las Naciones Unidas. Vamos ahora a República Centroafricana. Allí, por primera vez, 2 personas ciegas lograron obtener su bachillerato. Una auténtica hazaña en este país donde la mayoría de las personas con discapacidad visual siguen excluidas del sistema educativo por la falta de recursos, infraestructura y por los prejuicios. En este reportaje de nuestra corresponsal Mariam Kone les proponemos conocer a quienes hicieron historia. Hace 2 meses, Tekle hizo historia en la República Centroafricana. A los 36 años, se convirtió en la primera persona ciega del país en obtener el bachillerato. Este es el regalo que el presidente me ofreció. Se trata de un gran logro en un país donde las personas ciegas tienen todavía muy poco acceso a la educación. No me lo esperaba, es increíble. Es la primera vez en la historia de nuestro país que una persona ciega se presenta al bachillerato. Somos diferentes de los demás porque trabajamos en braille.
Tekle fue recibida por el presidente de la República, un momento de gran satisfacción, sobre todo para su padre. Estoy orgulloso de ella. Un orgullo también compartido por los estudiantes de la escuela donde ella estudió, una asociación apoyada por UNICEF. Debo esforzarme para ser como ellos. Lo que han hecho demuestra que nosotros, los ciegos, somos personas como los demás. Si alguien pierde la vista, no pierde su cerebro. Las personas ciegas en la República Centroafricana siguen muy marginadas. Hasta ahora sus estudios se detenían en el último año de primaria. En las provincias, la situación es aún más difícil. Algunos niños se ven obligados a mendigar para ayudar a sus familias y otros incluso han sido encerrados durante años por supersticiones. Pero ahora todo ha empezado a cambiar y más estudiantes pueden soñar con un futuro diferente. Como la pequeña Esther, quien aprende el alfabeto Braille. Me gusta venir a la escuela porque me permite pensar en mi futuro. Hoy, en la República Centroafricana, solo existen 5 clases especializadas para personas ciegas y apenas 238 personas con discapacidad visual tienen acceso a la educación. Era un momento muy esperado. Egipto inauguró con gran pompa su nuevo museo egipcio dedicado a la historia y la civilización del país. Ubicado junto a las pirámides de Giza, el museo reúne miles de piezas y corona 2 décadas de trabajo con las que Egipto busca también impulsar su economía y su atractivo turístico. Bajo una bóveda de cristal de 30 metros, los siglos observan a los visitantes. La estatua de Ramsés II, de 11 metros y 83 toneladas, preside la entrada del nuevo Gran Museo Egipcio, símbolo de su grandiosidad. Proyecto faraónico, el museo, construido en la meseta de Giza, junto a las pirámides, reúne más de 100.000 piezas del antiguo Egipto, sarcófagos, estatuas y joyas antes dispersas. En el centro, los restos de Tutankamón, trasladados desde el antiguo Museo del Cairo. Lo que estaba en el Museo de Tahrir fue tratado allí mismo. Para garantizar un traslado seguro, realizamos una primera intervención en las piezas, sobre todo en las partes más frágiles, y las aseguramos para que llegaran aquí sin pérdidas. Iniciado en 2002 bajo Hosni Mubarak, el proyecto sufrió retrasos y superó a los $1.000 millones. Hoy, Al-Sisi busca usar su apertura para reforzar la imagen cultural y turística de Egipto. A museum with this size is expected to increase the number of tourists to Egypt. Con un museo de este tamaño esperamos un aumento del turismo. Ya lo hemos visto con las aperturas parciales. Con la inauguración completa esperamos un crecimiento de entre un 10 y un 20% en el número de visitantes. Egipto ha recibido 15 millones de turistas desde enero, un aumento del 21% respecto al año anterior. Con eso llegamos al final de esta edición de África 7 días. Gracias por acompañarnos. La actualidad de África y del mundo sigue en France 24 en 4 idiomas.